Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agosto 10. Libro de Esther, capítulo 9. El 13 del 12º mes, que es el mes de Adar, día en que se debía ejecutar la orden del rey y su decreto, cuando los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, se produjo un cambio de situación. De hecho, fueron los judíos los que se impusieron sobre sus enemigos. Ellos se reunieron en sus respectivas ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para atacar a los que buscaban su ruina. Nadie les opuso resistencia, porque el temor a los judíos se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de las provincias, los prefectos, los gobernadores y los funcionarios del rey, les prestaron su apoyo, porque el temor a Mardoqueo se había apoderado de ellos, ya que éste ocupaba un alto cargo en el palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias, y cada vez era más poderoso. Los judíos pasaron al filo de la espada a todos sus enemigos. Fue una verdadera masacre, un exterminio. Trataron como quisieron a los que los odiaban, y en la ciudadela de Susa mataron y exterminaron a 500 hombres. Acabaron también con Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Ambatá, el opresor de los judíos. Los mataron, pero no recogieron ningún botín. Ese mismo día, el rey se enteró del número de los que habían muerto en la ciudadela de Susa, y dijo a la reina Esther: En la ciudadela de Susa, los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué no habrán hecho en el resto de las provincias reales? Dime si quieres algo más, y te lo daré. ¿Qué otra cosa deseas? Se hará lo que tú digas. Esther respondió: Si al rey le parece bien, permita que los judíos de Susa puedan actuar también mañana, prorrogando el decreto que era válido solo para hoy, y que los hijos de Amán sean colgados del patíbulo. El rey ordenó que así se hiciera. En Susa se prorrogó el decreto, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Así, los judíos de Susa se reunieron una vez más el día 14 del mes de Adar, y mataron allí a 300 hombres, pero no recogieron ningún botín. En cuanto a los demás judíos de las provincias reales, también se reunieron para defender sus vidas, y así se libraron de los ataques de sus adversarios. Ellos mataron a 75,000 entre sus enemigos, pero no recogieron ningún botín. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El 14 descansaron y celebraron ese día con banquetes y alegría. Pero los judíos de Susa, que se habían concentrado el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo festejaron con banquetes y alegría. Por eso los judíos de las zonas rurales celebran el día 14 del mes de Adar como un día de alegría, de banquetes y fiesta, y en él se envían regalos unos a otros, mientras que los que viven en las ciudades celebran el día 15 enviándose recíprocos regalos. Mardoqueo consignó estas cosas por escrito, y envió cartas a todos los judíos de las provincias del rey Asuero, tanto a los que estaban cerca como a los más alejados. En ellas disponía que celebraran cada año el 14 y el 15 del mes de Adar, por ser esos los días en que los judíos habían quedado libres de sus enemigos, y por ser ese el mes en que la aflicción se les había cambiado en alegría y el duelo en un día de fiesta. Por eso debían festejarlos como días de banquetes y alegría, enviarse regalos unos a otros y ofrecer donativos a los pobres. Los judíos convirtieron en una tradición esta fiesta ordenada por Mardoqueo, porque Amán, hijo de Ambatá, el agagita, el opresor de todos los judíos, había proyectado eliminar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, con el fin de arruinarlos y eliminarlos. Pero, cuando se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que recayera sobre la cabeza de Amán el plan perverso que había concebido contra los judíos, y lo colgaron de la horca a él y a sus hijos. Por eso estos días son llamados Purim, de la palabra pur. Según el contenido de aquella carta, y por lo que habían visto y les había sucedido, los judíos instituyeron para ellos mismos, para sus descendientes y para todos sus adeptos,
la tradición irrevocable de celebrar anualmente esos 2 días, según lo dispuesto en aquel escrito y en la fecha fijada. Estos días son conmemorados y celebrados de generación en generación, en cada familia, en cada provincia y en cada ciudad. Y estos días de Purim nunca dejarán de ser festejados entre los judíos, ni se borrará su recuerdo entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo, el judío, escribieron urgiendo el cumplimiento de esta segunda carta relativa a los Purim. Se mandaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero, con saludos y expresiones de lealtad, para instituir estos días de los Purim en las fechas fijadas, como lo habían ordenado Mardoqueo el judío, y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentaciones. Así, la orden de Esther confirmó la institución de los Purim, y esto quedó consignado por escrito. Libro de Esther, capítulo 10. El rey Asuero impuso un tributo al continente y a las islas del mar. Por lo demás, todo lo concerniente a las hazañas del rey y a su valor, y el relato detallado de la alta dignidad que confirió a Mardoqueo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, era el segundo después del rey Asuero. Los judíos lo consideraban un gran hombre y era amado por la multitud de sus hermanos. Él procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la felicidad de toda su estirpe. Mardoqueo decía: Todo esto proviene de Dios. Yo recuerdo el sueño que tuve acerca de esto y no se ha omitido un solo detalle. Había una pequeña fuente convertida en río, luego una luz además del sol, y agua abundante. El río es Esther, a la que el rey tomó por esposa y convirtió en reina. Los 2 dragones somos yo y Amán. Las naciones son las que se reunieron para hacer desaparecer el nombre de los judíos, y mi nación es Israel, los que clamaron a Dios y fueron salvados. El Señor ha liberado a su pueblo, el Señor nos ha librado de todos esos males, y Dios hizo esos grandes signos y prodigios, como nunca sucedió entre las naciones. Por eso el Señor ha establecido 2 suertes, una para el pueblo de Dios y otra para todas las naciones paganas. Y estas 2 suertes se han verificado en la hora, el momento y el día del juicio delante de Dios y para todos los pueblos. Sí, Dios se acordó de su pueblo e hizo justicia a su herencia. Por eso estos días del mes de Adar, el 14 y el 15 de dicho mes, serán celebrados como días de asamblea, de gozo y alegría delante de Dios, a lo largo de todas las generaciones, en Israel, su pueblo. El 4º año del reinado de Ptolomeo y de Cleopatra, Dositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo trajeron la presente carta acerca de los Purim, declarando que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, uno de los habitantes de Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 28. Versículos del 14 hasta el 28. Feliz el hombre que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. León rugiente y oso hambriento es el malvado que domina a un pueblo débil. Un príncipe sin inteligencia multiplica las extorsiones, pero el que detesta el lucro prolongará sus días. El hombre cargado con la sangre de otro huirá hasta el sepulcro, que nadie lo detenga. El que camina con integridad se salvará, el que va tortuosamente por 2 caminos, cae en uno de ellos. El que cultiva su suelo se saciará de pan, el que persigue quimeras se hartará de pobreza. El hombre sincero será colmado de bendiciones, el que quiere hacerse rico de golpe no quedará impune. No está bien hacer acepción de personas, pero un hombre se vuelve venal por un bocado de pan. El malicioso corre detrás de la fortuna, sin saber que le sobrevendrá la indigencia. El que reprende a otro será al fin más estimado que el hombre de lengua aduladora. El que despoja a su padre y a su madre y dice, esto no es una falta, es compañero del que destruye. El hombre ambicioso siembra discordias, el que confía en el Señor tendrá prosperidad. El que se fía de sí mismo es un insensato, el que procede sabiamente se salvará. El que da al pobre no conocerá la indigencia, pero al que cierra los ojos lo llenarán de maldiciones.
Cuando triunfan los malvados, todos se esconden, cuando desaparecen, se multiplican los justos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Romanos, capítulo 13. Todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero sí los que obran mal. Si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio. Porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Y por eso también, ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo que le corresponde, al que se debe impuesto, impuesto, al que se debe contribución, contribución, al que se debe respeto, respeto, y honor, a quien le es debido. Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo, el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente, basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.